Bienvenidos a Sin Algoritmo. Hoy nos metamos de lleno en las noticias más recientes de inteligencia artificial. Vamos a explorar juntos el material que tenemos. Hay un poco de todo, ¿eh? Desde aparatos nuevos que ya casi podemos tocar, hasta ciencia pura y dura, y bueno, ideas que parecen de ciencia ficción. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por lo más, digamos, cercano. Google tiene listo el Pixel 10. Sale el 28 de agosto, ya prontito. Viene con su nuevo chip, el Tensor G5 y Gemini Nano integrado. O sea que mucha de la IA funciona ahí mismo, en el teléfono. Más rápido, más privado. Se nota que la IA es el centro de todo para ellos. Sí, es evidente. Google está como que tejiendo la IA cada vez más adentro de todo lo que hace. Totalmente. Y no solo en teléfonos. Fíjate que también sacaron herramientas de IA para universitarios. Imagínate, Gemini explicándote cosas con videos o creándote tarjetas para estudiar, guías. Quieren que aprender sea más interactivo. Es una tendencia que seguimos de cerca aquí en Sin Algoritmo. Claro. Y eso que dices de Google, es interesante cómo lo integran todo. Pero bueno, también abre preguntas, ¿no? Sobre cuánta dependencia tecnológica queremos en la educación y qué pasa con los datos de los estudiantes, ¿eh? Y en esa línea de IA y educación, pero con otro enfoque, está Neurecalab. Ah, cuéntame de eso. Es una startup catalana, bastante nueva, que usa IA para detectar temprano dislexia, discalculia, TDAH. En las escuelas. ¿Cómo funciona? Analizan cómo los niños interactúan con actividades en tablets o computadoras, unos 20 minutos al día nada más. Ya están en marcha y bueno, quieren expandirse. Facturan poco por ahora, unos 20.000 euros, pero esperan multiplicar eso el año que viene. Lo fascinante aquí es el potencial de ir más allá de solo personalizar el aprendizaje. Es detectar necesidades específicas mucho antes. Podría cambiar vidas, ¿sabes? ¡Wow! Eso suena muy potente. Bueno, saltemos de escala ahora, de lo individual a lo cósmico. IBM y la NASA crearon Surrea. Es básicamente un gemelo digital del Sol hecho con IA. ¿Un gemelo digital del Sol? Sí, para predecir erupciones solares. Y parece que funcionan. Dicen que tiene un 16% más de precisión y lo hace en la mitad de tiempo. Sin Algoritmo siempre atento a cómo la IA nos ayuda a entender el universo. Y si hablamos del espacio, ojo con China. Desplegaron un chatbot, Wukong AI, en su estación espacial, la Tiangong. Un chatbot en el espacio. ¿Sí? Ayuda a los taikonautas. Navegación, planificación, seguridad. Ya hasta ayudó en una caminata espacial. Es increíble ver la IA como herramienta diaria, hasta allá arriba. Sin Algoritmo sigue estos avances de cerca, claro. Y bueno, para la exploración espacial, Sin Algoritmo informa que esta ayuda es cada vez más vital. Claro. Y eso que mencionas de predecir las tormentas solares es fundamental. No solo por los astronautas. Es proteger nuestra infraestructura aquí en la Tierra, satélites, redes eléctricas, todo. Las consecuencias de una tormenta fuerte son enormes. Definitivamente. Y volviendo a la Tierra, pero en ciencia de punta, el MIT, crearon una IA que acelera muchísimo el diseño de nanopartículas. ¿Nanopartículas? ¿Para qué exactamente? Piénsalas como vehículos diminutos, para llevar medicamentos o vacunas como las de ARN a lugares súper específicos del cuerpo. Podría ser una revolución para tratar cosas como la obesidad o la diabetes. Suena prometedor. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, vemos que la IA no solo acelera la ciencia, podría estar cambiando quién puede hacer ciencia de vanguardia, democratizando el acceso a herramientas complejas de diseño molecular. Es un cambio que destacamos en Sin Algoritmo. Bueno, y ahora entremos en un terreno un poco... más misterioso. Y futurista. Ha salido un modelo de generación de imágenes, se llama Nanobanana. Nanobanana. ¿Qué nombre es ese? Jaja, sí, curioso. Está causando revuelo por la calidad de las imágenes que genera, pero nadie sabe quién lo hizo. Es un enigma. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay rumores fuertes de Apple. Apple. ¿Qué se traen entre manos? Parece que trabajan en un robot de mesa. Quizás para 2027. Tendría un Siri mucho más avanzado. Le dicen Bubbles. Podría seguirte la cara en FaceTime, ayudarte en casa con recordatorios, recetas. Un asistente robótico en casa, entonces. Exacto. Y hasta se habla de otros conceptos, como un robot que se mueva por la casa. Sin Algoritmo estará pendiente, claro. Lo de Nanobanana es curioso, ¿eh? Te recuerda que en IA a veces las cosas salen de la nada. Muestra la velocidad y a veces lo opaco que es todo esto. Y bueno, yendo al extremo de lo especulativo, está esa noticia del robot de embarazo. Uf, eso suena... Sí, es una idea propuesta en Gansu. Hablan de un útero artificial sellado para gestación. Supuestamente mucho más barato que la subrogación o la FIV, sobre todo en China, donde la subrogación está prohibida. ¿Pero cómo? ¿Es real? Ahí está el tema. Hay muchísimo escepticismo, faltan detalles técnicos y muchos lo ven como noticias falsos. Es importante ser cautos con esto, pero esto plantea una pregunta importante. Más allá de si este proyecto es viable o no, la sola idea de separar la gestación del cuerpo humano nos fuerza a pensar en cosas muy profundas. Ética, sociedad, familia, ¿qué significa ser humano? Un debate complejo que seguro tendrá eco en espacios como Sin Algoritmo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado de la IA en los teléfonos y las aulas a la que mira el sol, ayuda en el espacio, acelera la medicina y, bueno, hasta juega con ideas que desafían la vida misma.
La IA no es una sola cosa. Es un abanico enorme de herramientas y posibilidades que crece rapidísimo. Sí, y quizás la reflexión final sea esta. Viendo la velocidad y la variedad de todo esto, desde algo tan práctico como diagnosticar dislexia antes, hasta la mera idea de gestación artificial, ¿qué cambios sociales profundos, quizás inesperados, podría estar ya sembrando la IA? Cambios que ocurren incluso antes de que estas tecnologías sean comunes o siquiera viables del todo. Y con esto cerramos el episodio de hoy en Noticias de IA con IA, en Sin Algoritmo. Ahora le damos la bienvenida al moderador y al invitado de hoy. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En el momento que ustedes estén viendo este capítulo más, un capítulo más de Sin Algoritmo, bienvenidos como todos los jueves. Acabamos de tener las últimas noticias en inteligencia artificial. Recuerden que todos los jueves traemos noticias de inteligencia artificial que son específicamente en los avances que han tenido todas estas herramientas que hoy en día pues vienen a la vanguardia y nos vienen apoyando en cada uno de nuestros procesos, no solamente laborales, sino también educativos, y en cada uno de los aspectos en los que puede entrar la inteligencia artificial generativa como actualmente ya la conocemos. Me presento, mi nombre es Fabián Forero y hago parte del equipo Sin Algoritmo y pues venimos nuevamente con nuevos invitados, una charla muy amena, casos de éxito. Mejor dicho, tenemos un montón de cosas que traemos acá en Sin Algoritmo y que todos los jueves venimos realizando y venimos entregándoles a ustedes. Sin más preámbulo, el día de hoy quiero presentar a un súper invitado. Mejor dicho, es una persona que viene trabajando hace bastante tiempo en diferentes temas. No solamente temas que tocan con inteligencia artificial, sino son temas que tocan un poco más el tema humano y demás, que pues es lo importante allí. Es una persona que es trabajador social, imagínense, de carrera de profesión trabajador social, administrador de empresas también tiene algo por allí, tiene una especialización en innovación pedagógica, entonces vamos teniendo algo más de sentido de lo que vamos a encontrar aquí. Y tenemos por acá también una maestría en estudios y gestión del desarrollo con experiencia en docencia universitaria. Sin más preámbulo y con toda esta hoja de vida inicial que le estoy dando, le doy la bienvenida al profe Sergio Martínez. ¿Qué tal, profe Sergio Martínez? Bienvenido a Sin Algoritmo, ¿cómo estás? Profe Fabián, muchísimas gracias. Yo encantado de poder compartir este espacio, poder hablar de la inteligencia artificial, pero como tú dices, desde lo humano, saber cómo la humanidad se está reconfigurando en este boom de la inteligencia artificial que nos golpeó a todos y nos seguirá golpeando, esperemos para bien. Es correcto. Y con esta entrada que le acabas de dar, efectivamente nos viene transformando, ¿cierto? Nos viene ubicando en otros aspectos que digamos que ya los conocíamos, ¿cierto? Y los venimos manejando, pero nos empieza a entregar unas señales de vida diferentes, ¿cierto? Y desde la parte tecnológica, la parte digital, pero a su vez nos viene haciendo como ese movimiento, oiga, humanos, despiértense porque acá viene competencia, ¿cierto? Entonces, para entrar un poco más en este capítulo de Sin Algoritmo, vamos a ahondar un poco más, profe Sergio, en temas de cómo empezaste tu proceso de formación en esta parte humana y que es la parte bonita de la que vamos a hablar hoy y que la vamos a conectar ya más adelante con temas de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo comencé mi formación desde lo humano? Mira que cuando yo estaba en el colegio, ya hace poco más de una década, en el 2014, yo me llegué a graduar. Hace unos añitos. Hace unos añitos. Mi intención era irme por toda la parte tecnológica. Era muy bueno para la matemática, para el cálculo, para la física. Y mi intención, de hecho, era estudiar ingeniería. Pasé por la ingeniería de sistemas y quería, cerrando el colegio, estudiar ingeniería financiera. Por condiciones presupuestales de mi familia no tenía los recursos para asumir una formación en ingeniería, así que ingresé al SENA. Yo tengo una tecnología en gestión empresarial del SENA. Ah, ok. Me faltó decir ese datico ahí. Sí, pero un título más. Uno más para el bolsillo, ¿no? Bien, bien. Porque yo iba de hecho a estudiar una tecnología en finanzas, pero no pasé la prueba, pasé para estudiar gestión empresarial. Okay. Una experiencia que me llevó a aprendizajes desde lo conflictivo, porque realmente yo tenía una visión muy cegada de lo que era la formación tecnológica, debo admitir, sin orgullo, porque tenía una visión de que la tecnología no era la formación que yo aspiraba.
Entonces tuve mucho conflicto en ese entonces, fue hasta años después cuando entré a las humanidades, ya cuento rápidamente, Sí, sí, sí. que vi el valor de la formación tecnológica en la gestión empresarial. Cuando yo terminé mi tecnología, compañeros, amigos míos me decían que yo tenía como ese feeling para conversar con las personas, para Sí. escuchar y que las personas tenían confianza en mí, que porque no veía por las ciencias humanas y llegué a trabajo social. De ahí, cuando inicié mis estudios en trabajo social y bueno, ya estaba en ese proceso, me di cuenta que el trabajo social enriquecido en muchas teorías, en muchas didácticas, muchas metodologías para el trabajo justamente comunitario, con el sector territorial, con los diferentes sectores de las sociedades, necesitaba también un abordaje desde lo administrativo, porque el trabajo social Ok. trabaja mucho, valga la redundancia, mucho proyecto. Trabajamos desde los proyectos, desde procesos, desde iniciativas, desde la innovación social, pero en la formación faltaba un tinte más administrativo porque la administración permite conocer ese proceso. Entonces, seguí con mis estudios en administración de empresas y ahí fue cuando yo me involucré aún más en educación superior, que llegué a enamorarme de la educación superior la primera vez que estuve en Ok. aula. Y pues mis estudios me llevaron, los posgrados me llevaron a dirigirme a estudios desde la innovación pedagógica, pero conectando las ciencias sociales, las ciencias administrativas, con todo el panorama de la innovación para entender cómo el ser humano se desenvuelve en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo el ser humano se desarrolla ante nuevas tendencias, que al Sí. principio veíamos la IA como una tendencia, como una moda, ya nos dimos cuenta que no es así, que no es una moda más, que Sí, sí, es sí. un cambio en la forma en que nosotros convivimos con nuestros procesos, con nuestra cotidianidad, con nuestro trabajo. Entonces ya no es una moda como de pronto lo hubiésemos visto hace un par de años, hace 2, 3 años. Sí. Y pues mi experiencia en la educación superior y con las disciplinas que he venido desarrollando académicamente, entendí que las personas o que el ser humano en sí mismo, cuando crea algo, porque la IA termina siendo una creación de nosotros, construye unos nuevos caminos, no para nosotros en especial, ¿sí? Aunque lo vemos en ocasiones de esa forma, sino para las generaciones futuras Ujú. en donde nosotros estamos estableciendo esas condiciones, esas bases para que ellos construyan y sigan construyendo, progresando a partir pues, de lo que nosotros les dejemos. La IA va a ser parte de esa construcción. Ok, la IA va a ser parte de esa construcción. Esa es una reflexión ahí importante, ¿no? Porque hoy en día lo estamos viviendo. Ya estamos construyendo un poco más a ese humano que venía siendo más operativo y que por ser operativo viene perdiendo cierta parte humana, ¿cierto? Nos volvimos en un momento muy monótonos, ¿cierto? En sus temas, no solamente laborales, sino en todo el tema, ¿no? Aplican en tema de estudios, aplican temas laborales, aplican temas hasta de la misma vida, ¿cierto? Donde uno empieza a hacer tareas que se vuelven una rutina. Y al volverse una rutina, pues es algo que sigue haciendo lo mismo, que podría en ese orden de ideas entrar a reemplazar una parte de tecnología que nos puede apoyar. Mira todo este inicio que nos das, esta contextualización en la cual nos aterrizas para empezar a abordar más adelante ese campo que empezó, y lo mencionábamos ahorita con la especialización, donde entra un tema también de pedagogía, donde visualizas hacia dónde más quieres proyectarte, pero inicias con un tema de, oiga, hay que abarcar un tema de proyectos, pero hay que vincular algo de tecnología, ¿cierto? ¿Cómo entras ahí en esa parte para poder decir, me apoyo con la tecnología y cuáles fueron esos pinitos iniciales en los cuales te apoyaste con tecnología? Bueno, mira que desde mi experiencia personal, yo siempre he sido alguien un tanto lento para aprender. Ok. Soy alguien que por ciertas condiciones no aprendo tan rápido como generalmente una persona puede hacer a través de ciertos procesos de aprendizaje. Entonces a mí en ocasiones me cuesta
articular esos conocimientos que vienen tan acelerados como la inteligencia artificial, porque viene de una forma muy acelerada, y poderlos vincular desde un aprendizaje para yo poderlos utilizar. No obstante, hace unos meses justamente reflexionaba sobre cómo puedo hacer yo, alguien que aprende lento, ¿cierto?, en una sociedad que demanda un aprendizaje rápido, pero que a su vez está diseñando tecnologías de inteligencia artificial que mensualmente, que diariamente, que se están cambiando, se están modificando, están incrementando en sus algoritmos, en sus programaciones, en los servicios o en sí, las características que tiene para el ser humano. En ese sentido, algo que entendí es que la forma en que nosotros aprendemos es a través de la empatía con el otro, ¿sí? Y cómo involucro la inteligencia artificial o estas tecnologías, porque nosotros como seres humanos estamos dispuestos a convivir entre nosotros. La convivencia es una característica que no se ha perdido y no se va a perder para aprender entre nosotros. Entonces, hoy día tú ves cómo, por ejemplo, la Academia de la Educación Superior está construyendo sus institutos, sus colectivos, sus observatorios, se están uniendo las personas que conocen de tecnología o que tienen unos antecedentes en tecnología y se están conectando con personas como yo que no tenemos antecedentes en tecnología y estamos conviviendo en un espacio de experimentación. Me explico por qué de experimentación, porque la IA está, en mi concepto, está en una fase de testeo aún, ¿sí? Aunque tenemos IAs generativas, aunque tenemos acceso a estas inteligencias, seguimos testeando con ellas, porque aún no se han involucrado en todos los contextos ni las hemos adaptado, las estamos adaptando, pero para adaptarlas necesitamos testear, necesitamos experimentar, y la única forma en que nosotros podemos experimentar es cuando unimos los talentos, cuando convivimos entre las disciplinas, ingenieros con psicólogos, programadores, con administradores, trabajadores sociales, con ingenieros o personas ingenieros de software, ¿sí? Y de alguna otra manera convergemos, generamos una convergencia, ¿sí? En cuanto a los procesos que estamos adelantando. ¿Por qué razón? Porque el fin último del estudio, el fin último de las carreras que nosotros formamos y en las que nosotros nos formamos, siempre es en miras de solucionar un problema o de satisfacer una necesidad. Es lo que generalmente yo le digo a mis estudiantes: ¿cuál es el propósito de que ustedes se formen? Conseguir un trabajo, conseguir un puesto, claro, es parte de los propósitos, pero al mismo tiempo es ver cuáles son las realidades. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de esa carrera, alrededor de esos estudios? ¿Y cómo puedo utilizar mis habilidades para solucionar un problema, para satisfacer una necesidad? La inteligencia artificial, como te decía, es una creación del ser humano, y como cualquier creación de nosotros, trae sus beneficios, pero al mismo tiempo trae sus retos, trae sus dificultades, y esas dificultades es las que nosotros entramos justamente a actuar de la misma mano con la inteligencia artificial, de la mano de las disciplinas, para que nos enseñen a los que no tenemos esos antecedentes que te comentaba, y juntos, pues en esos espacios colectivos, podamos aprender y al mismo tiempo solucionar pues los diferentes retos que se nos avecinan. Excelente. Mira toda esta parte donde nos hablas de crear prácticamente equipos, ¿cierto? Y equipos convergentes, ¿sí? Que no son especializados en una cosa, sino que tiene dentro de su común, en este caso de su equipo, diferentes habilidades, ¿no? Que finalmente es para el desarrollo de cómo vamos a progresar en este aspecto de adquirir conocimiento con la inteligencia artificial generativa o con las diferentes herramientas que hoy en día tenemos, ¿no? Porque finalmente es importante acá resaltar que venimos con un tema de a poco, teniendo un tema tecnológico, y siempre hay unos años donde hay unos picos de tecnología bravos, hay otros donde
baja mucho, pero llega un momento a otro donde explota otra vez. Pero ya esta explosión que estamos viendo ya no es algo normal, ¿cierto? Ya es algo, y lo mencionabas hace un momento, es algo que viene para quedarse y cambiar, a transformarnos, porque nos está haciendo es una transformación, ¿sí? En el ser humano que se está viviendo, y es algo que nos está en este caso acompañando y que nos va a seguir acompañando de aquí en las próximas generaciones, que también lo mencionabas. Es aquí donde entra una parte importante, y es conocer cómo podrían ser esas futuras generaciones y nosotros que venimos en este rol, que venimos pasando por diferentes generaciones y altos en temas de tecnología y desafíos que hemos tenido en temas de tecnología, ¿cierto? ¿Cómo podría darse esa forma del ser humano que vienes manejando, proyectada con un acompañamiento de inteligencia artificial a unos años adelante? ¿Cómo lo podrías visualizar de esa forma? Yo lo visualizo desde, acá se voy a meter un poquito de pedagogía, de cómo nosotros construimos espacios, no solo de formación, espacios de socialización afectivo-comunicativos. ¿Por qué razón? Porque me explico en eso afectivo-comunicativo. Nosotros generalmente institucionalizamos los conocimientos, ¿sí? Sí. Los llevamos a las instituciones, no solo a las académicas, al sector productivo también, y les damos nombres, les damos conceptos, les damos características, proceso, pero a veces dejamos de lado el tema afectivo, el tema entender que el ser humano se mueve a través del afecto, a través de las emociones. Somos seres sensoriales, nosotros somos seres que escuchamos, que sentimos, que observamos, que saboreamos, ¿sí? Y que tocamos. Somos personas que estamos de alguna u otra forma diseñados para socializar, ¿eh? Si nosotros involucramos para las nuevas generaciones espacios donde se priorice esa enseñanza afectiva, comunicativa, comunitaria, podemos involucrar la inteligencia artificial como una herramienta, porque hay un error que de pronto a veces cometemos, y es creer que la inteligencia artificial es la que lo sabe todo o es la que es neutral. La inteligencia artificial no es neutral. ¿Y por qué no es neutral? Porque es una herramienta, y como cualquier herramienta, su uso depende de los intereses de quien la use, ¿eh? Yo puedo tener un martillo, y con ese martillo puedo clavar una puntilla para poner un cuadro bonito, o puedo romper la ventana, ¿sí? Dependiendo de mis intereses, yo utilizo la herramienta. Dependiendo de los intereses de quien utilice la inteligencia artificial, es cómo esa herramienta se va a proyectar en un futuro, ¿eh? Entonces, ¿cómo enseñamos nosotros a las nuevas generaciones a que, además de ser una herramienta, esa herramienta tiene que estar al servicio de ese estado afectivo, comunitario, comunicativo del ser humano? Mira que las generaciones, a mí me gusta mucho estudiar el tema generacional, porque cada generación trae sus costumbres, su cultura, sus enseñanzas. En clase a mí me gusta a veces hacer un ejercicio intergeneracional sobre cómo eran los dichos de hace 50 años, cómo son los dichos de hoy día. Y algo que me interesa demasiado es que el estudio intergeneracional nos permite consolidar una experiencia sobre las memorias que el ser humano ha acompañado a lo largo del tiempo, ¿eh? Entonces, la inteligencia artificial no es de nuestra generación. De hecho, a veces se comete el error de decir que mi generación, la de los 27, 35 años, es nativo digital. Nosotros no somos los nativos digitales, porque nosotros llegamos en un periodo histórico en donde estábamos entre la cotidianidad que no utilizaba tecnología digital y la cotidianidad que sí la utiliza. Estamos hablando del periodo del 90 a primera década de este siglo, de los 2000,
en donde de hecho la tecnología digital estaba más que todo en los hogares que tenían acceso a ella, ¿sí? En los hogares que tenían el capital, que tenían las condiciones económicas para ello. A los demás, a nosotros nos tocó esperar hasta después de 2010 para empezar a involucrarnos en redes sociales, para poder tener internet en la casa, etc. Sí. Entonces somos una generación que estuvo en la mitad, no somos nativos digitales porque éramos de los que íbamos a la biblioteca, de los que teníamos que anotar en el cuaderno las ideas, y 10 años después ahí sí empezamos a conocer el tema digital. Mientras que ahora, en este periodo de la inteligencia artificial, somos totalmente novatos, porque no crecimos con ella. ¿Sí? No nos enseñaron desde el colegio a utilizar inteligencia artificial, porque en ese entonces era una idea de los creadores de esa inteligencia. ¿Qué significa eso? Que nos tocó aprender y estar en una etapa donde nuestra generación aprende de cero, la generación que viene detrás de nosotros ya la empieza a acostumbrar porque la empieza a normalizar dentro de sus procesos, pero así como a nosotros nos tocó adaptarnos a las tecnologías digitales en su entonces y entender que esas tecnologías digitales tenían unos procesos, tenían unos mecanismos, tenían una accesibilidad, tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones lo mismo. ¿Por qué razón? Y hay una preocupación en qué tan accesible es la inteligencia artificial o qué tanto se le permite el acceso de la inteligencia artificial a las nuevas generaciones. En una conferencia que estuve de la Universidad de La Salle, la ponente decía que tenemos que saber hasta qué punto, de alguna u otra manera, como seres humanos vamos a disponer de la autonomía de nosotros a las inteligencias artificiales. Y ella lo decía por un ejemplo en concreto, que había una inteligencia artificial que, si no estoy mal, me disculpa si me equivoco, que se llamaba PDF, ¿sí? Perdón, PDF no, sino GPT creo que era así, en donde asume el rol de una divinidad, ¿sí? Entonces, la pregunta es la autonomía sobre las creencias, sobre la convivencia, sobre los valores, la vamos a dejar en formación de una inteligencia que, como te digo, es una herramienta y sirve a los intereses de quien utiliza esa herramienta, o vamos a utilizar la inteligencia artificial desde una formación integral, desde una formación que permita mediar los vínculos entre las personas y a las nuevas generaciones. Los mismos discursos y las mismas problemáticas se presentaron cuando llegó el celular. Cuando llegó el celular, cambiaron cosas, la manera en que nos comunicábamos, lo accesible a los chats, a las redes sociales, qué tan rápido salía una llamada, y por supuesto salían las críticas muy válidas, por supuesto, de que el celular nos iba a consumir, que nos iba a envolver en una dependencia. ¿Sí? Una parte, sí. Ahorita, hoy día, todos estamos con los dispositivos y nos estamos comunicando, y el trabajo lo hacemos desde los dispositivos, ¿cierto? Pero aún así conservamos nuestra posición humana. Sí. Por más que, por ejemplo, la educación está teniendo un auge fuerte, la educación digital, aún tenemos mucha demanda de la presencialidad, y aún hay muchas personas que desean aprender presencialmente. E incluso muchos que dicen que, de no ser por las condiciones laborales o geográficas, estudiarían presencial. Entonces, correcto, es ver cómo nosotros configuramos esas tecnologías, entendiendo que no podemos perder de foco el relacionamiento. No lo hicimos con los celulares. Claro que tenemos nuestras problemáticas, no digo que no. Tenemos problemáticas desde la psicología, como la dependencia a los dispositivos móviles, la influencia que hacen las redes sociales en los jóvenes. Ahorita, de hecho, incluso se está hablando de duelos tecnológicos, que las personas están sufriendo duelos tecnológicos porque la tecnología asume un papel importante dentro del individuo, hacia el individuo, y el no entender la tecnología o el
el estar saturado de tanta tecnología conflictúa al individuo, conflictúa a la persona. Entonces desde la psicología ya se está hablando del duelo tecnológico. No obstante, la tecnología continúa, no obstante, el vínculo continúa. Con la inteligencia artificial puede que pase algo similar, y nuestra labor con las nuevas generaciones es acompañar en el proceso, entendiendo que la inteligencia artificial se vuelve su herramienta, pero estar muy, ahí sí como quien dice, con ojo de lupa, para entender cuáles son esas realidades que se van a empezar a presentar hacia esa generación, hacia sus duelos tecnológicos, hacia las dificultades que se les vayan a presentar, y ahí es donde las disciplinas entramos a debatir, entramos a sugerir, entramos a proponer para que pues convivamos, así como convivimos nosotros con los dispositivos tecnológicos, nuestras generaciones convivan con la inteligencia artificial. Es correcto. Mira que tocas un tema que sí viene sonando hace bastante tiempo y viene mucho en las generaciones muy jóvenes, podemos decir y lo mencionabas ahorita, el tema de los teléfonos celulares, pero ahorita como del 2015, 2016 hacia acá se ha visto mucho en el tema de tecnología y pantallas, ¿no? Ahí entramos con los chiquitos que tienen ahorita 5, 6, 7 años y viene una parte, y lo mencionabas, duelo tecnológico. Es verdad. Digamos que podría darse algo suave inicialmente, que es yo te quito la pantalla, dejas de ver el celular por un rato, pero ya automáticamente tienes esa necesidad, ellos, ¿sí? Los de 5, 6, 7 años en adelante, tienen esa necesidad del por qué me la quita. Es algo que es mío, ¿sí? Es algo que, independientemente de que no sea de ellos, sí, obviamente, pero sí entra una partecita a ser como dependiente de ellos, ¿cierto? Entonces, esa parte que acabas de mencionar hay que enseñarles a decir que, oiga, un momento, esto es una herramienta, ¿sí? Estas herramientas son las que te van a ayudar a ti, ¿sí? Te van a ayudar a hacer mejor tus cosas, ¿sí? Puede ser tu trabajo, puede ser tu estudio, puede ser tu rutina de ejercicio, mejor dicho, un montón de cosas que hay, ¿cierto?, que le permiten esa ayuda. Acá en Sin Algoritmo nosotros mencionamos el tema, pero lo mencionamos como la IA generativa es el copiloto. Nosotros somos el piloto y ellos son el copiloto. Si todas estas herramientas, hoy en día tenemos a GPT, tenemos a Gemini, tenemos a Grok, tenemos a DeepSeek, tenemos un montón de herramientas de inteligencia artificial que en este momento pues están abarcando diferentes espacios, diferentes temas y diferentes partes de la economía que están abordando. Entre esas, obviamente, entra todo el tema, lo mencionabas ahorita, el tema académico, ¿sí? Muchas de esas facetas ya se están tomando dentro de la academia, pero entonces desde la academia estamos analizando cómo nosotros podemos, en este caso, hacer partícipe la inteligencia artificial y no dejarla a un lado. Entonces venga por acá, inteligencia artificial, revisemos cuáles son las herramientas que en este caso nos pueden apalancar más nuestro proceso de educación, ¿cierto? Y sobre eso es lo que ahora empezamos a ver como unos nuevos programas, ¿cierto? Y es acá donde entramos a mencionar y a recordar que la CUN tiene diferentes programas en los cuales nosotros podemos entrar y estamos trabajando ya con inteligencia artificial. Entonces tenemos diferentes ingenierías, tenemos administración, tenemos temas de diseño, tenemos diferentes opciones en la academia, en este caso en programas desde la CUN que nos permiten a nosotros enseñarles cómo hacer las cosas desde ceros y obviamente muy ligados a la tecnología, que es lo importante. Y claro está, tocando temas de inteligencia artificial que ya en cada uno de los sectores económicos lo estamos tocando. No solamente nos quedamos en los pregrados, también vamos un poco más allá. Tenemos especializaciones, ¿no? Tenemos especializaciones. Hace poco sacamos varias especializaciones, tenemos más de 15 especializaciones donde pueden entrar ustedes, detallar y ver de acuerdo, en este caso, al nivel o al perfil que ustedes quieran proponer o que se estén llevando a corto, mediano o largo plazo y desde allí proponer a dónde quieren ir. Entonces, ahí está en la página www.cun.edu.com, allí tienen toda la información donde en este caso pueden sacar programas, pueden sacar especializaciones, revisar qué contenido tiene. Allí hay un pequeño resumen donde les habla de todo esto. Entonces, muy conectados allí y seguimos acá en Sin Algoritmo. Profe Sergio, volviendo al tema, tocabas el tema de muchas generaciones que han pasado por temas de tecnología y viene una parte importante de la evolución en tecnología y es en el tema de, efectivamente, desde el 2008 más o menos, antes de que naciera Facebook, empieza a romperse todo este proceso de tecnología y a evolucionar un poco más, a tocar un poco más el tema de las redes sociales. Par de años anteriores de Facebook, mencionabas por allá Messenger, ¿cierto? Sí, y todo esto comienza a apropiarse un poco más
de ese consumo digital, ¿sí? Donde nosotros empezamos a tener una interacción digital, a hablar con otras personas a través de un chat, lo mencionaba, ¿sí? Y que se vuelven herramientas, pero ya que son herramientas en su momento de un computador, ¿sí? Ya sea un computador de escritorio, un portátil, que en ese momento era lo que teníamos. Entonces viene evolucionando un tema, las películas las empezamos a ver en CDs, en DVDs, ya después de eso viene migrando un poco más y llega el momento de tener algo que se llama Netflix, ¿cierto? Donde ya empezamos a tener un video streaming diferente, donde tenemos ya un pool de selección de películas, o no solamente películas, sino series donde puedes tú seleccionar la que tú quieras. Con el pasar del tiempo hemos evidenciado que esto va a pasos agigantados. Se podría decir, y de acuerdo a lo que mencionabas ahorita con todo este tema de las generaciones, que viene una generación realmente nativa digital. Pues mira que cuando llegó la pandemia, todos decíamos antes de la pandemia Sí. que la generación que tenía entre, ¿qué te digo yo? 8 o 15 años eran los nativos digitales. Y decíamos, no, es que ella es nativo digital, creció con las redes sociales, creció con Sí. los dispositivos móviles, etcétera. Y desde su nacimiento se vieron así, ¿no? En la pandemia, a todas las instituciones nos tocó trasladarnos a la virtualidad en muchos procesos, y en la educación pasó algo muy curioso. Y es que llegaban, y lo digo porque mi familia también es pedagoga y ellos trabajan sobre todo en sector escolar. Okay. Llegaban y me decían, yo les doy una indicación, vayan al Classroom y denle a la actividad. Y llegaban correos, profe, ¿dónde está la actividad? Profe, no encuentro. Llegaban a la sesión y, profe, es que no encontré la actividad. Y mis familiares eran, baje el mouse, arrastre la pantalla. El scroll ahí. Sí. Ya la encontré, profe, ya la encontré. Entonces nos debatíamos, ¿realmente eran nativos digitales o era una generación que estaba acostumbrada a las redes sociales? Porque se Puede ser, sí. se llamaba nativo digital porque estábamos interactuando en redes, porque subíamos estados, porque subíamos la foto con los amigos, etcétera. Pero realmente nativo digital debería ser alguien que comprende la utilidad de lo digital, que comprende cómo lo digital involucra los procesos, involucra el aprendizaje en el sector educativo, involucra la productividad en el sector real, como le llamamos acá en educación superior, etc. Entonces, no sé si realmente vayamos a tener nativos digitales de la inteligencia artificial en este decenio, en estos 10 años que vienen, porque apenas nosotros estamos configurando el aprendizaje sobre la inteligencia artificial. Correcto. Entonces, mientras nosotros configuramos la manera en que entendemos a la inteligencia artificial, entendemos nuestra propia creación, pues vamos a demorar un poco más de tiempo en trasladar esos conocimientos a las nuevas generaciones, porque las generaciones aprendemos pues a través del diálogo entre las personas. ¿Qué significa eso? Nosotros les enseñamos a los adolescentes les enseñan a los niños, y así cada generación va dejando sus aprendizajes. Los adultos mayores nos enseñan a nosotros o nos enseñaron a nosotros, entonces heredamos más bien los conocimientos. Pero ¿cómo podemos heredar algo que hasta ahora estamos aprendiendo? Entonces, no veo que en por lo menos 5 o 10 años vayamos a tener nativos digitales de la inteligencia artificial. Vamos a tener generaciones acostumbradas a la inteligencia artificial, que no se les va a hacer extraño, que van a entender cómo abrir el ChatGPT, que van a entender cómo hacer de pronto una presentación en Gamma, ¿sí? Pero entender la profundidad, decir que ya son nativos de la inteligencia artificial, que pueden configurarla, que pueden modificarla, que pueden entenderla, no, creo que aún nos falta. Por eso es que digo que estamos en un periodo de testeo, apenas la estamos probando. Esa palabra me gusta, creo que me la va a llevar, el tema de testeo. Y es real el tema, porque cada día, y no solamente cada día, cada semana, cada mes, sale algo nuevo de las herramientas de inteligencia artificial que tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace poco salió el tema ya de Grok, en Grok, donde viene un tema ya de tener un novio digital, ¿sí? Ya vienen acá unas experiencias digitales que son bárbaras, ¿cierto?
Y no solamente allí en Grok, ya vienen otras inteligencias artificiales, otras herramientas de inteligencia artificial que están sumándole más cositas. Y esas más cositas pues se va volviendo, lo mencionas, vamos a testear si esto funciona. Si funciona lo dejamos, si no, par de semanas, par de meses, lo eliminamos, no pasó nada, vamos a ubicar otra cosa adicional, una nueva función de la herramienta, ¿cierto? Entonces efectivamente me llevo la palabra, vamos a seguir testeando. Yo creo que nos llevamos toda la palabra ya. Vamos a seguir testeando las herramientas de inteligencia artificial y desde aquí vamos a ir sacando ese producto final, se podría decir, a unos años más adelante, porque es que la inteligencia artificial no solamente queda allí en herramientas de chatbot ni nada de esto, ni que me permita una interacción más allá, sino que ya la estamos vinculando en unos procesos ya de automatización, ¿cierto? Vamos al tema de los carros. Los carros hoy en día ya tenemos inteligencia artificial, los robots que próximamente... se veía hace un par de años por allá en unos dibujos animados de supersónicos donde estaba Robotina y todo este cuento, pero yo creo que eso finalmente sí podrá darse a un par de años más adelante en cada una de las casas. Hace un par de años se veía que las aspiradoras, que como una aspiradora va a ser autónoma, y hoy en día tenemos ya las aspiradoras donde los dejas tú, te vas a trabajar y queda andando por toda la casa la aspiradora, limpia, te da la notificación en el celular y que se iban a conectar las neveras a temas del móvil. Sí, hoy en día la tenemos, ¿sí? Las lavadoras también. Entonces, son un pool de cosas que vienen modificando en este tema de mecanismos robotizados que vienen haciendo partícipe. Ya se venía un tema trabajando de robótica, ahora viene este tema de inteligencia artificial y se conecta. Entonces, ya, esto un par de años yo creo que va a ser un boom de muchas cosas y ese tema quizás podamos llegar a tener un final de testeo, quizás más adelante podría darse, pero lo mencionamos acá en Sin Algoritmo, venimos en este caso a apoyarnos, a dejar ese trabajo operativo un poco más estático, a tener un poco más de calidad, pienso yo, de calidad de vida, ¿sí? De no dejarnos abrumar por tantas labores operativas y despejarnos un poco más en ver otras funciones y lo decíamos al inicio del capítulo, tener un poco más de esa libertad en temas de tareas como muy dinámicas, no dinámicas, como muy siempre lo mismo, una rutina se puede decir, ¿no? Entonces yo creería que por ese lado. Bueno, profe, acá viene un momento y en el podcast de Sin Algoritmo le decimos el momento de ruido, ¿sí? Okay. Es el momento de ruido donde en este caso despejamos un poco la parte de la entrevista en la que venimos, ustedes lo conocen allá. Y ahí en los comentarios pueden decir cómo les está pareciendo hasta el momento la entrevista, ¿sí? Por acá quiero hacer el push nuevamente. Tenemos un bootcamp que viene, el bootcamp 2 de emprendimiento con inteligencia artificial. Por favor, inscríbanse, ahí va a salir el link o por acá vamos a tener el QR donde ustedes van a tener la opción en este caso de inscribirse en el bootcamp y pues allí van a encontrar toda la información también. El bootcamp de emprendimiento más inteligencia artificial. Profe, te mencionaba acá. Acá viene nuestro momento de ruido y ese momento de ruido es donde nosotros salimos un poco de la entrevista pero volvemos igual. Entonces acá para conectarnos nuevamente con la entrevista decimos, entonces profe, ¿cómo podría ser el prompt? Recordemos que el prompt es el texto que le damos a las herramientas de inteligencia artificial para que me genere a mí algo que yo quiero. Entonces, ¿cómo sería el prompt para poder sacar la versión de Sergio Martínez? La mejor versión de Sergio Martínez. Antes de darme ese prompt, dime cuál es la mejor versión de Sergio Martínez. La mejor versión de Sergio Martínez. Yo creo que mi mejor versión es la de docente. El rol de docente. Cuando estoy en el aula, ahí entiendo la mejor versión que yo puedo ofrecer. Porque me pasó la primera vez que yo me enfrentaba a un aula como docente. Yo ya había hecho intervención, había tenido grupos pues desde procesos desde el trabajo social, pero no como docente. Entonces, cuando yo llegué al aula, justamente yo enseñaba en jornada nocturna. Tú sabes que en jornada nocturna los estudiantes llegan de sus trabajos, la mayoría llega de sus trabajos de una jornada ardua, cansados, afanados porque de pronto el transporte no les llegaba, etc. Y ahí, en eso fueron los 10 primeros segundos cuando yo vi al grupo que sacaban sus cuadernos,
sin yo haber dicho la primera palabra, sacaban sus cuadernos y tenían sus esferos. Y cuando volteaban a mirarme, ahí entendí que mi mejor versión debía manifestarse porque ellos iban a confiar en lo que yo les dijera. Porque era ese Ok. momento en el que las siguientes 10, 15 palabras a ellos se les iba a retener como esa información de lo que estuviéramos hablando de la materia, ¿cierto? Sí. Pero lo iban a creer, iban a confiar. Yo suelo enseñar más investigación que otras materias y de hecho enseño que uno, como quien dice coloquialmente, uno no debe comer entero, ¿cierto? Sí, Sino sí, sí. que uno debe indagar, problematizar, cuestionar y siempre mi invitación a los estudiantes es eso. Pero en el contexto educativo siempre hay una confianza que el estudiante deposita en ti, que dice lo que va a decir, yo lo voy a anotar, voy a confiar en las palabras que él dice, ¿sí? Y es Sí. ahí cuando yo me di cuenta que yo tenía que presentar mi mejor versión porque ellos no solamente estaban confiando su inversión, estaban confiando su tiempo, estaban confiando sus proyectos de vida, estaban confiando esa formación que tanto cuesta, que tanto sacrificio se tiene que hacer acá en un contexto colombiano, ¿cierto? Porque es un sacrificio en el contexto colombiano poder Sí. estar en la educación superior, sostener la educación superior, es ver en sus rostros esa confianza. Entonces mi mejor versión siempre está en el aula, en donde desde la empatía, desde el diálogo, yo puedo convivir con ellos, porque siempre les digo lo mismo a mis estudiantes, yo aprendo más de lo que enseño, ¿eh? No me veo como el docente poseedor del conocimiento como de pronto en teorías clásicas de la educación, ¿sí? Sí. Sino que todos poseemos unos conocimientos y vamos a dialogarlos alrededor, por supuesto, de los temas que estemos en esa asignatura, pero es el diálogo, es la convivencia, es la lúdica, porque yo trabajo con lúdica, trabajo desde la gamificación, porque en la noche uno tiene que, y en el día también, pero en la noche Sí. toca hacer lúdica para que ninguno de pronto o se aburra o de pronto nos dé sueño, porque uno también en la noche está agotado. Entonces me gusta hacer lúdica, me gusta hacer gamificación y ahí es donde yo veo que está mi mejor versión. Por no el conocimiento que yo tenga o el capital científico, cultural que yo tenga, sino por lo que yo puedo aprender de ellos. Ok, porque eso va en bis. De aquí para allá y de allá para acá. Exactamente. Bidireccional. Bueno, ahora ya entendiendo el concepto, ¿cierto? Y lo mencionaba, que es la mejor versión es ser docente, Ujú. ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería el prompt que le entregarías a esa inteligencia artificial para que te devuelva un Sergio Martínez? ¿Cómo sería el prompt? Ya con toda esta explicación que nos acabas de mencionar, ¿cómo sería ese Sí, prompt? sí, sí. Pues el prompt, yo lo iniciaría desde el rol. Hay muchas formas de construir un prompt, ¿cierto? Y una de esas, pues, es ofreciendo primero el rol, ¿cierto? De lo que debe hacer la inteligencia artificial. Yo le pediría a la inteligencia artificial que asuma el rol de un diagnóstico, desde el desarrollo humano, desde el desarrollo personal, desde el desarrollo psicosocial, para evaluar unas características y le pondría características de mi historia, ¿sí? Porque mi historia o la historia que llevo en mí es la que me permite hoy día tener la versión de docente. Entonces, para poder llegar a esa respuesta desde la IA, tendría que compartir parte de la historia, dando unas características, dando unas, de pronto hasta hechos, ¿sí? Que claro, yo sé que acá de pronto un paréntesis puede haber un debate entre la privacidad de la información, ¿cierto? Que Sí, sí, tanto sí, le hoy se ofrecemos a la está. inteligencia artificial. No obstante, pues digamos que en el ejercicio del ruido, esa sería mi respuesta, asumir el rol de un diagnóstico, porque un diagnóstico es el que puede justamente dar un concepto de una persona, dar el concepto de una realidad Ok. y darle las características históricas de mí, de Sergio Martínez, para que me pueda dar esa versión, desde lo que yo considero mi versión y la versión que la inteligencia artificial me ofrecería. Ok, bien específico, bien detallado. Y asume el rol y de ahí, acá está un Sergio Martínez. Sí. Listo, profe. Ya para ir cerrando esta entrevista, profe, primero que todo, muchas gracias por asistir a este espacio de Sin Algoritmo y darnos estos conocimientos. Rápidamente acá, algunos tipsitos
que le puede entregar a esas nuevas generaciones que vienen, y no solamente las nuevas generaciones, a estas generaciones también que vienen de tiempo atrás, que hasta ahora está tratando de vincular con el tema de inteligencia artificial, ¿no? Porque hay generaciones que también todavía no saben qué es exactamente este tema de inteligencia artificial. Entonces también quedan como, sí, escucho mucho que hablan de inteligencia artificial, pero no sé. Y hay otros que saben demasiado. Entonces, ¿cómo les podrías decir esos tipsitos a esas generaciones? Primero, no entremos en pánico, no nos asustemos, porque el miedo solamente va a enceguecer nuestra habilidad como seres humanos de analizar las realidades. Entonces, con miedo nosotros no analizamos, con miedo nosotros no proponemos, ¿eh? Nosotros necesitamos entender que es una realidad que se nos está presentando, entender que nos podemos capacitar, nos podemos instruir, nos podemos enseñar colectivamente. No es un proceso que tienes que hacer solo. No es un proceso en donde solamente estás tú con tu computadora, con el ChatGPT y tratar de sacar los tutoriales posibles. Es relacionarse con las personas, porque mira que la inteligencia artificial llegó, aún con sus debates, llegó enseñándonos algo, o más bien recordándonos algo, y es la importancia del valor comunitario, la importancia del poder convivir, del poder estar unos con otros, socializar unos con otros, debatir unos con otros. Entonces aprovechemos esa verdad que nos trae la inteligencia artificial y hagámosla propia de nuestros procesos, no solamente para las nuevas generaciones, para la industria en general, porque la industria es la que está utilizando hoy mucho la inteligencia artificial justamente para las operaciones a través de la automatización, pero recordemos que el vínculo de las personas es lo que nos permite realmente aprender a partir de ella. ¿Qué otro tip digo yo? Seguir, seguir los canales, seguir las instituciones, seguir a los colectivos que se reúnen, que saben de estos temas, escucharlos, preguntarles, ¿sí? Poder entender y llevar a la problematización, a esa curiosidad, permitirnos la curiosidad. Porque justamente como estamos en ese periodo de testeo, estamos en un periodo de curiosidad, y la curiosidad es inherente al ser humano. Nosotros somos curiosos. Hay un dicho que yo siempre le digo a mis estudiantes, y es: ustedes han escuchado que ese dicho que dice la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Creo que todos lo hemos escuchado. Y yo les digo, el problema es que nosotros no somos gatos. Nosotros no tenemos bigotes, no andamos en cuatro paticas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a nosotros nuestra curiosidad no nos puede matar, porque nuestra curiosidad es una curiosidad racional. Nosotros tenemos la capacidad que no tiene el gato, que el gato es instintivo, ¿cierto? Nosotros tenemos la capacidad de analizar los contextos, analizar las realidades, parar un segundo y decir, ¿cómo va esto? Racionalizar. Y cuando nosotros tenemos curiosidad con razonamiento, podemos innovar, podemos desarrollar, podemos evolucionar. Y por último, quiero cerrar con esto, y es que el futuro no está escrito por las máquinas, está tejido por las personas que entienden el valor de la comunidad, el diálogo y la memoria. Excelentes palabras, muy buenas palabras, profesor Sergio Martínez. Bueno, creo que nuevamente hemos llegado al fin de otro capítulo más de Sin Algoritmo, no sin antes despedir al profesor Sergio Martínez, quien trabaja también acá, es docente y pues obviamente trae todo este pool de información que nos acaba de brindar, y pues que tiene ese conocimiento intacto, y es lo mismo que nosotros transferimos de conocimiento acá dentro de la institución. Gracias, profe, por hacer partícipe de este capítulo de Sin Algoritmo. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, encantado de esta experiencia, y pues nada, a la audiencia, gracias a ustedes es que estos espacios pueden desarrollarse, gracias a ustedes es que nosotros desde la academia diariamente estamos buscando, estamos cuestionando, estamos debatiendo, estamos socializando. Justamente porque estos espacios son los que nos permiten a nosotros recordar ese factor humano, y es convivir con el diálogo. Entonces, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias, profe Fabián, y a la CUN, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Gracias, profe. Bueno, como ustedes saben, este es un capítulo más de Sin Algoritmo, y pues nosotros estamos bajo la dirección de investigación y sobre el tema de innovación e investigación desde la vicerrectoría. Entonces,
sin más preámbulo, decirles muchas gracias por conectarse. Síganos en @yosoykun, en TikTok, en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Allí estamos, entonces síguenos y allí vamos a encontrar toda la información. Tenemos muchos capítulos de Sin Algoritmos ya pueden ir a entrar, pueden ir a revisar cuántos capítulos tenemos. Entonces muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente resto de tarde, noche, día, donde lo estén viendo. Gracias, hasta luego.